Buenas tardes. El día de hoy vamos para la clase de economía a hablar acerca de unos aspectos relacionados con la economía que estamos viendo en el curso de ingeniería industrial. Mi grupo está conformado por Mariana Valentina Aroca Cortés, Angie Juliana Fernández Hernández y quien les habla Andrés Camilo Murcio Fonseca. Principalmente vamos a hablar sobre la economía de mercado, la cual es una economía donde las decisiones sobre qué producir, cómo hacerlo y para quién se toman, principalmente se basa a través de los precios, de la interacción de la oferta y la demanda. Este es un sistema el cual los productores utilizan para así ver qué beneficio puede llevar a los consumidores y así ellos poder decidir si tiene como el poder o la fuerza para poder ejercer esa compra. Un claro ejemplo es los Estados Unidos, donde pues la mayor parte de las empresas son privadas y compiten entre sí. Características que tiene esta economía es que predomina la propiedad privada de los recursos, los precios se transmiten sobre la escasez y sobre las necesidades que se tenga el consumidor. Y pues hay incentivos a la innovación o a la eficiencia de la misma. Otro tema que vamos a hablar es sobre la frontera de posibilidades de producción, en siglas más resumidas, FPP, la cual es una curva que nos muestra como las diferentes combinaciones de bienes y servicios que puede tener un país para producir, usando así todos sus recursos de manera eficiente. También nos recuerda que los recursos son un poco limitados y, y que siempre hay que renunciar a algo para poder obtener algo nuevo o tener algún nuevo producto. Esto se le llama costo de oportunidad. Un ejemplo es si un país produce alimentos, cualquier tipo de alimentos o armas, si quiere más de uno, se debe producir menos del otro. O sea, si yo quiero más comida, tengo que producir menos armas y viceversa. Las características representan la escasez y la necesidad de la toma de decisiones. Al moverse a lo largo de la curva aparece el costo de la oportunidad. Ahí es donde evidenciamos si realmente está ejerciendo la frontera de las posibilidades de producción. Y si la economía está dentro de la frontera, significa que hay un desempleo o una eficiencia de la misma. Y cuando la frontera como que se desplace hacia afuera, indica que el crecimiento económico está una elevación a lo que se espera. También contamos con escuelas de pensamientos económicos. A lo largo pues, de la historia han surgido distintas formas como de entender a la economía con sus representantes y los aportes que marcaron a la época. Eh, Uno de ellos es el mercantilismo, que se hizo a base del siglo XVI al siglo XVII. Pensadores como Thomas Moon tenían una creencia que era que valoraban la riqueza en términos de metales preciosos y defendían la exportación mm, a base de lo que más importa. Fisiocracia, esto es del siglo XVIII por Francois Quesnay. Defendía que la agricultura y la tierra eran la verdadera fuente de la riqueza. Las clásicas que son del siglo XVII al siglo XIX por Anne Smith, David Ricardo y John Stuart Mill hablaron de la mano invisible, donde teníamos las ventajas comparativas y la importancia del libre comercio. Pasamos al marxismo sobre el siglo XIX por Karl Marx y Friedrich Engels, que
criticaban al capitalismo y plantearon la lucha de las clases y la teoría sobre el valor del trabajo. Neoclasista, que es del siglo XIX al siglo XX por Alfred Marshall y Leon Wallace, que introdujeron el análisis marginista y el equilibrio entre la oferta y la demanda. Tenemos el keynesiacismo, que es del siglo XX, por John Maynard Keynes, el cual nos habla sobre, bueno, él propone que el Estado debe invertir para mantener el empleo y así estimular la demanda agregada a algún tipo de crisis. Eh, ya en base a la pregunta global que el profesor nos plantea, la cual es acerca sobre el Producto Interno Bruto, eh, yo pienso que esto es un indicador macroeconómico que nos ayuda a representar el valor monetario de los bienes y servicios producidos. Es una herramienta que es de las más importantes para medir el tamaño y el rendimiento de la economía del país. El departamento encargado de dicho estudio es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, más resumido como el DANE, que es el encargado de cada año o que nos mantiene al tanto sobre cómo va nuestra economía del país y así pues nosotros poder estar enterados de cómo están las finanzas en Colombia. Muchas gracias y los dejo con mis compañeros. La actividad nos permitió conocer una microempresa llamada Maroa Yogurts S.A. Es una microempresa, como ya había dicho antes, la cual tiene desafíos en su producción. Ellos producen productos lácteos. Tienen desafíos en la producción ya que ellos costean solo los insumos, los costos de los insumos también pueden llegar a ser muy altos, en la paga de los servicios públicos y en especial en la competencia con empresas que vendan los productos más baratos, más económicos. También vimos reflejada la oferta y la demanda, la cual es muy importante, ya que esta es la que permite determinar la reacción de los consumidores. Si el producto está muy alto, entonces toca buscar estrategias para poderlo vender más, como las promociones y ese tipo de cosas. Esto lo que produce es que la empresa se tiene que adaptar para mejorar. En mi opinión, el presupuesto nacional en Colombia no es suficiente para estas microempresas para cubrir sus necesidades, a diferencia en otros países como Francia o Alemania, que estas dan un gran apoyo a estos nuevos emprendimientos. Ellos dan subsidios agrícolas, pues como estoy hablando del producto del yogur, en Alemania dan subsidios agrícolas y un apoyo para los productores. En Colombia, las microempresas deben cubrir solo los costos, lo que crea una necesidad y también limitar el crecimiento a raíz de la necesidad de no alcanzar el objetivo o la producción o el simple hecho de mantener la empresa. Como ya había dicho antes, refleja una necesidad, por lo que se podría pensar una reasignación del presupuesto nacional para que beneficie al sector productor de lácteos artesanales. En la actividad analizamos la empresa Maroa Yogurt SAS, ubicada en la ciudad de Bogotá, dedicada a la producción artesanal de yogurt. Allí se trabajaron los conceptos de oferta y demanda, identificando factores como el precio de materias primas, el poder adquisitivo de los consumidores y la preferencia hacia productos saludables. Además, se presentó una propuesta de mejora basada en el costeo ABC, planes de contingencia energética y estrategias de marketing digital. Desde mi opinión, este análisis nos permite ver que el presupuesto nacional influye de manera indirecta en las empresas como Maroa Yogurt,
si el Estado destinara más recursos a apoyar la agroindustria y fortalecer las microempresas, estas podrían ser más competitivas y sostenibles. Sin embargo, gran parte del presupuesto en Colombia se dedica al pago de deudas en los sectores sociales, lo que limita el respaldo de la producción artesanal. Bueno, en la actividad tuvimos que analizar y hacer muchos datos, muchas ecuaciones, pues no muchas, muy básicas, la verdad, para poder analizar y para poder obtener las gráficas. A mi parecer, en la actividad se puede analizar el incremento o lo que buscan las empresas, que es su ingreso marginal, que tiene que ser igual a su costo marginal. En Colombia, cuando el dólar sube, los exportadores reciben más valor o tienen mayor ingreso en sus ventas cuando son exportadores, o sea, cuando exportan y el dólar sube, sus ventas son más altas y por lo tanto tienen mayor economía. Entonces las empresas crecen. Esto es muy rentable para las empresas, pues ayuda a que las empresas exportadoras alcancen y superen su punto de equilibrio. En mi opinión, el dólar influye demasiado y directamente en las decisiones de producción y en la rentabilidad de las empresas. Lo que en la actividad se hizo que fue relacionar los costos e ingresos en el documento. El documento que estamos manejando en economía se diferencian claramente los costos fijos de los costos variables. Los costos fijos son aquellos que no cambian así la producción suba o baje, mientras que los costos variables sí cambian con la cantidad producida. En Colombia la tasa de cambio del dólar actúa como un factor externo que influye directamente en esos costos variables, sobre todo si la empresa maneja insumos importados. Por ejemplo, cuando el dólar aumenta su valor, materias primas, tecnología, componentes, servicios importados se vuelven más costosos, lo que hace que la empresa tenga que replantear su estructura de precios o su nivel de producción. Mi opinión es que así como en el documento nos enseña a identificar y calcular los costos, también deberíamos considerar al dólar como un factor externo que puede modificar drásticamente los costos variables. Entenderlo así es fundamental para que las empresas colombianas se anticipen a los cambios de la tasa y protejan su competitividad ante el mercado.